Bienvenidos a este tutorial WAM. Hoy vamos a ver cómo se hacen análisis de regresión y correlación. Para hacer un análisis de regresión y correlación, lo primero que tenemos que tener son los datos asociados a dos variables distintas de un mismo producto. Por ejemplo, en este caso yo tengo para el producto 1, que era una botella de mermelada, la temperatura a la que se empacó la mermelada y la densidad de esa misma mermelada. Entonces, esta numeración que vemos aquí son las botellas que vimos. En total vimos 20 botellas y a cada botella le tomamos su temperatura y le medimos la densidad en gramos por mililitro. Yo no podría haber tomado temperaturas de 20 botellas y luego densidades de otras 20, o incluso si fuesen las mismas 20 botellas, yo no puedo asociar una temperatura de una botella con la densidad de otra. Si hiciésemos eso, el análisis de correlación ya no va a funcionar, porque lo que queremos ver es precisamente si hay una relación entre la temperatura de empaque y la densidad de ese mismo producto. Para hacer el análisis de regresión y correlación, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál variable será la X y cuál variable será la Y. La variable X siempre es la que consideramos variable independiente y la variable Y es la que podríamos considerar que depende de la X propiamente. En nuestro caso, nosotros podríamos asumir que la densidad depende de la temperatura. Es lo lógico, entre más caliente está un objeto, más cerca se encuentra de su punto de fusión o más derretido está ese producto. Entonces vamos a llamar X a la temperatura y Y a la densidad. Hacer este análisis es muy importante porque dentro de Excel, para poder hacer un análisis de regresión correcto, primero tiene que aparecer la X, debe ser la primera columna, y justo a la derecha de esa X tiene que aparecer la Y. Si las columnas están invertidas, si primero aparece la Y y después la X, hay que darles vuelta porque si no el análisis no va a funcionar. Cuando ya hemos definido cuáles X y cuáles Y están en el orden correcto, podemos seleccionar todos esos datos y vamos a ir a Insertar y a Gráfico de dispersión. Estos puntos que aparecen aquí son un punto asociado a cada una de las botellas. Por ejemplo, si damos clic en este primer punto, vemos que se asocia 43 con el valor de 1.14, que efectivamente es este primer valor que aparece aquí. No siempre el primer punto en el gráfico va a ser el primer punto en la tabla. Podríamos ver el segundo punto se asocia a 44 y el valor es 1.16, pero aquí abajo hay otro punto que también se asocia a 44 y a una densidad de 1.14. Entonces, este punto de aquí arriba, 44 y 1.14, lo podríamos empezar a buscar aquí y buscar dónde hay un 44 asociado a 1.14. Sería este valor lo estamos viendo dentro de la gráfica. Y el otro valor de 44 asociado a 1.16 sería este de aquí. Pero además tenemos otros valores sobre el 44. Si lo vemos en la gráfica, hay 44 asociado a 1.18, que está aquí un poquito más arriba. Entonces, en esta gráfica aquí tenemos varios puntos, no son 2, son 3 o 4 o más. Si quisiéramos poder separar los puntos para analizarlo mejor, podemos editar el eje Y, damos botón derecho aquí, le damos dar formato al eje y para evitar que se vean tan pegados, en lugar de empezar en 0, podríamos empezar en 1. Entonces cambiamos el mínimo aquí, le ponemos 1, cerramos esto y aquí podemos ver ya más fácil la separación entre todos los puntos. Muy bien, ya con el gráfico tenemos una idea de que entre más pequeña es la temperatura o más baja la temperatura, más pequeña es la densidad que tenemos en este eje. Si vamos aumentando la temperatura, vemos que a temperaturas más altas, las densidades que obtenemos también son densidades más altas. Esto nos indica que hay una relación o que podría haber una relación entre estas dos variables. Y la relación es la que se llama directa porque crecen juntas las variables. Conforme una aumenta, la otra también aumenta. Si damos clic sobre alguno de estos datos, todos se seleccionan y con botón derecho podemos agregar la línea de tendencia
pidiéndole a Excel que presente la ecuación en el gráfico y que nos presente el valor de R cuadrado. Esos dos valores han aparecido aquí. Los vamos a hacer un poco más grande para que sea más fácil de leerse. Y lo primero que tenemos que revisar es el valor de R cuadrado. Entre más grande sea el valor de R cuadrado, entre más se acerque a 1, mejor es la ecuación que acabamos de obtener para explicar el comportamiento de los datos. Entonces, si el R cuadrado es 1 o está muy cerca de 1, como en este caso, podemos incluso usar la ecuación para hacer predicciones. Pero si el valor de R cuadrado es pequeño, está cerca de 0, significa que esta ecuación que hemos calculado no permite o no demuestra realmente la relación que existe entre las dos variables. Como en nuestro caso el R cuadrado es grande o cercano a 1, podemos utilizarlo para responder preguntas del siguiente tipo. Podríamos preguntarnos cuál es la densidad esperada de un producto con temperatura de 45.5 grados Celsius. Si vemos en el gráfico y en la tabla, voy a poner aquí la pregunta, si vemos el gráfico en la tabla no tenemos ningún producto asociado a 45,5 grados Celsius. De hecho, las temperaturas se tomaron sin decimales. Sin embargo, podemos usar la ecuación que tenemos en el gráfico para hacer esa predicción. ¿Cómo lo haríamos? La ecuación nos dice que hay una relación entre Y y X. Nosotros ya definimos quién es X y quién es Y. Entonces lo que nos está diciendo la ecuación es que Y, es decir, la densidad, es igual a 0,0768, esto es una constante que no va a cambiar, multiplicado por la X, multiplicado por la temperatura, menos 2.2. En otras palabras, la densidad que estoy buscando, que sería el Y, es igual a 0,0768 multiplicado por la temperatura que me interesa, y la temperatura que me interesa me la están dando aquí, y restándole 2,2. Entonces lo que he hecho es sustituir la X por el valor que tengo en la pregunta, sabiendo que me va a devolver la densidad esperada. Voy a copiar todo lo que hay aquí después del igual y vamos a poner que esa densidad sería igual a resolver esta ecuación. Cuando Excel resuelve la ecuación puedo quitarle decimales, dejarlo con dos decimales y me doy cuenta que la densidad esperada de un producto que se empacó a 45,5 grados Celsius es de 1.29 gramos por mililitro, que son las unidades en las que medimos densidad. Entonces, yo sé que ese valor no necesariamente es verdadero, pero va a ser una buena aproximación. Lo que está haciendo la ecuación es lo que podríamos hacer en el gráfico si busco un valor de 45,5 que estaría en medio de estos dos y trazo una línea recta que pegue en la ecuación, que es esa línea punteada, y de ahí rebotamos hacia el eje Y. Entonces, si yo pudiera hacer esa línea perfecta aquí sobre 45,5 y una línea perfecta desde el punto donde toca la recta hasta el eje Y, yo debería encontrarme más o menos el valor en el que va a estar la densidad, que si vemos tiene sentido el resultado que nos dio 1.29, y podríamos trazar esa ecuación o esa línea recta de 45,5 hasta aquí, y de ahí veríamos que llegamos a un valor cercano al 1,3. Entonces eso es lo que hace la ecuación, solo que la ecuación nos evita tener que pasar por el gráfico y trazar todas estas líneas rectas. Podríamos tener otra pregunta diferente. Podrían preguntarnos a qué temperatura se espera haber empacado un producto con densidad de 1,55 gramos por mililitro. Es muy similar al ejercicio anterior, lo único que tenemos aquí es que nos dieron la densidad en lugar de la temperatura. Entonces, si tomamos la ecuación base y empezamos a sustituirla, lo que tendríamos que sustituir aquí es la densidad, que sabemos que es Y, va a ser de 1,55. El X, que es la temperatura deseada, no la tenemos, pero la podemos despejar. ¿Cómo se despeja esto? Moviendo todo lo que está acompañando a la X de la derecha del igual hacia la izquierda del igual y cambiándole el signo.
Entonces yo tengo 1,55. Aquí teníamos 2.2 negativo, entonces va a pasar aquí positivo, más 2.2 sería igual a 0,0768 multiplicado por la x. Y luego lo que está multiplicando a la x tiene que pasar del otro lado, pero en este caso va a pasar a dividir. Entonces tendríamos 1,55 más 2.2. Noten que estoy usando paréntesis para indicar que primero hago la suma y luego divido entre 0,0768. Y eso sería igual a la x. Y ahora lo único que tengo que hacer es esto que tengo aquí. Lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí abajo con un igual al frente para que Excel lo resuelva automáticamente. Y veríamos que ese sería el valor al que es igual a x. Entonces, la x es la temperatura, lo que acabamos de encontrar. De hecho, podemos poner aquí de una vez que esto es temperatura. Lo que acabamos de encontrar es que un producto que sea empacado a 1,55, perdón, que un producto que tenga densidad de empaque de 1,55 gramos por mililitro, posiblemente fue empacado a un poquito más de 48 grados, 48,8 grados Celsius. Entonces, de nuevo hicimos una predicción utilizando la recta. Esta misma información que hemos calculado en Excel la podríamos calcular también en Minitab. Voy a copiar mis datos de mi hoja de Excel y los voy a llevar a una hoja de Minitab con el cuidado de pegar los títulos en las primeras celdas que aparecen en gris. Dentro de Minitab, si vamos a estadística y a regresión, y de nuevo a regresión, podemos encontrar la opción de ajustar modelo de regresión. Entrando ahí, yo tengo que decirle a Minitab cuáles son las respuestas y cuáles son los predictores. Las respuestas es lo que yo haya considerado la Y, en este caso la densidad. Los predictores es la variable X, que sería la temperatura. El N no es una variable, simplemente es el nombre que le di a cada uno de los frascos de mermelada que pesamos, perdón, a los que les medimos la temperatura y la densidad. Cuando ya elegimos variables de respuesta y predictores, vamos a resultados y de todas las opciones que aparecen aquí, lo que queremos es el resumen del modelo y la ecuación de regresión. Le damos a aceptar en todas las ventanas. Y vean que tenemos la misma ecuación. La densidad, que era la Y, es igual a menos 2.2 más 0,0768 por la temperatura. Es exactamente la misma ecuación que tenemos en Excel. Aquí la podemos ver. Lo único es que aparece primero el menos 2,2 y después el 0,78. Pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Y aquí vemos el valor de R cuadrado que nos da cercano al 100%, entonces implica que la ecuación es una buena forma de predecir lo que va a suceder. Y si vemos es el mismo valor que teníamos aquí, 92,69, es este valor de R cuadrado que está aquí. Así es como podemos hacer análisis de regresión y correlación utilizando Excel y Minitab.